buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos al foro, al último foro de esta jornada, con el título Indexación e internacionalización de las revistas de historia y ciencias sociales. A continuación tendremos 4 ponencias. Tendremos al profesor investigador Óscar Macín, a Jorge Aurelio Díaz, al profesor Jorge Augusto Gamboa y también a Ángela Patricia Bonilla. A continuación voy a presentar al profesor investigador Óscar Macín y cada ponencia, cada uno tendrá 15 minutos para su exposición. El profesor Óscar Macín es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, maestro en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana en México y es profesor investigador del Colegio de México, a su vez también editor o director de la revista Historia Mexicana desde el 2002 del mismo centro de estudios. Una de sus publicaciones que vale la pena resaltar entre muchas de sus aportes es el artículo Leer la ausencia, México, Lima y las Cortes de Castilla, elementos para su estudio. Así también el libro Gestores de la Red Justicia, Procuradores y Agentes de las Catedrales Hispanas Nuevas en la Corte de Madrid. Profesor Óscar Macín, no me resta nada más que cederle la palabra. Muchas gracias. De nuevo, como a todos los que me han precedido, muchas gracias a Mauricio, muchas gracias, estoy encantado de estar con ustedes. En realidad quisiera yo hoy abordar el tema de la indexación de la manera siguiente. Conscientes de los problemas que aquejan a las revistas de historia y ciencias sociales en el inicio de este milenio y en el mundo globalizado que habitamos, decidimos organizar un coloquio, un encuentro internacional de revistas de historia, convocado por la revista que edito, Historia Mexicana, con la participación activa de Red Columnaria. Ya les hablaré de esta red mañana cuando hable de la revista. Tuvo lugar el encuentro los días 24 y 25 de febrero de 2010, se celebró en el Colegio de México, bajo el título Escribir y Leer: Lengua, autoridad y plataforma tecnológica en revistas de historia. Allí abordamos cuestiones que nos parecen relevantes. ¿Qué textos tienen autoridad? ¿Qué idiomas tienen más autoridad para transmitir el conocimiento histórico? ¿Cómo recuperar la autoridad de un artículo en una revista de historia? ¿Tiene un artículo en Internet la misma autoridad que en papel? Los análisis y las consideraciones de historiadores, editores, bibliómetras, lingüistas y gestores científicos de México, del cual acudieron 13 editores, 13 revistas, Brasil, una revista, Tempo, los Estados Unidos, una revista, Hispanic American Historical Review, España, 2 revistas, Historia Social por un lado e Hispania, arrojaron los siguientes resultados. Primero, diagnósticos y problemas. Primero, corroboramos la adaptación curricular de los historiadores a criterios de validación y de autoridad propios de otras disciplinas, de las ciencias naturales y de las ciencias físico-matemáticas, en detrimento de sus propios usos científicos. También hay contradicciones entre la valoración académica y el valor científico de la producción historiográfica, mismas que son asumidas de manera acrítica por los organismos públicos o privados de evaluación. De igual manera, y como corolario de estas políticas, corroboramos que es preocupante la marginación del español y del portugués en los índices internacionales de valoración como lenguas de comunicación científica entre comunidades nacionales hispano y luso-hablantes. En un contexto cada vez más globalizado, el incremento de la producción historiográfica en esas lenguas cuenta, ya sabemos, con una visibilidad sumamente reducida. En cambio, la producción en lengua inglesa se halla provista de numerosos índices de evaluación, de páginas electrónicas,
motivo por el cual la producción en español y portugués de historia y de ciencias sociales, sobre todo, queda automáticamente devaluada. Un estudio de la construcción de jerarquías en esos índices o listados muestra la presencia de una muy fuerte autorreferencialidad, típica de toda disciplina académica monolingüe y nacional. Este hecho se traduce en la sobreestimación del impacto efectivo de los trabajos consignados en aquellos indicadores. La consecuencia es clara y preocupante. Hay una tendencia a la formalización extrema de la valoración de los espacios de edición. Ella coincide de manera simbiótica con la aplicación por parte de las autoridades de medidas de producción para la identificación y evaluación de los currícula personales. El resultado pues, es una presión enorme sobre los académicos para que publiquen en revistas reconocidas arbitrariamente como de calidad y excelencia. Esto induce o puede inducir la migración de los buenos trabajos. Todas estas realidades están interrelacionadas y las políticas científicas deberían estar encaminadas a corregirlas, no a ahondarlas. Está en juego no solamente la reducción a un papel subalterno de las historiografías del mundo hispánico y portugués y de los foros e idiomas que las expresan, también lo está la inexistencia de una verdadera comunidad de estudiosos que, sin embargo, sí cuenta con una masa crítica suficiente para ejercer un liderazgo regional fuerte. Las propuestas del encuentro ante este diagnóstico, ¿cuáles fueron? Bueno, primero, se impone construir criterios de evaluación objetiva de las publicaciones de calidad. Hay que recordar que los índices utilizados actualmente para el reconocimiento científico, por ejemplo, los niveles del Sistema Nacional de Investigadores en México o los sexenios en España, en fin, contribuyen a todo lo contrario. Se hallan fundados en esquemas nacionales, europeos, la ERIH, o anglosajones. Como tales, dan lugar a ámbitos de publicación muy cerrados. Nos parece que la corrección de esta tendencia pues podría ser de distintas suertes. Primero, ¿acaso establecer un índice de valoración común extremadamente riguroso en sus evaluaciones, que incluyera revistas de los países de Iberoamérica en los repertorios de cada ámbito académico? De esta forma resultaría académicamente redituable para autores de diversa procedencia nacional tener presencia editorial en esas otras revistas. Pero en vista de que en historia no hay criterios de evaluación propios de la disciplina, otra de las tareas, que a mí me parece aún más prioritaria, de esta comunidad a la que aspiramos, tiene que consistir en elaborar unos mismos criterios no derivados de otras áreas del conocimiento, ciencias naturales, físico-matemáticas, como los que hasta ahora prevalecen en las instancias oficiales evaluadoras. Consecuentemente, antes de importar nuevas formas de valoración y de declarar obsoletos los criterios propios, yo creo que es necesario discernir los elementos que deben conservarse de aquellos que es preciso renovar ante la internacionalización de la investigación histórica. Hay que recordar que las explicaciones en historia tienen una vigencia mucho mayor que en otros campos del saber. Un caso evidente y que se ha mencionado en este encuentro es que se han soslayado los libros y las reseñas y privilegiado los artículos de revistas, siendo aquellos, ya sabemos, tipos textuales imprescindibles para la producción y la transmisión del conocimiento histórico. También tenemos que pedir que los criterios de evaluación y los índices en historia sean construidos con fundamento en la crítica de los procedimientos vigentes, en la calidad, no en la cantidad o en el número de citas. Las acciones posteriores al encuentro, pues lamentablemente son muy pobres.
Los diagnósticos, los problemas, las propuestas de ese encuentro de revistas se dieron a conocer en un documento conocido como Declaración del Colegio de México, que fue publicado en nuestro número 237, mañana hablaré de la revista, en el volumen correspondiente a julio-septiembre de 2010. Luego se anunció a los editores participantes que una acción suplementaria consistiría en la difusión por cada revista de dicha declaración del Colegio de México, lo cual hicieron ya la mayoría de las revistas que convocamos al encuentro. Por último, en enero de 2011, el Grupo de Estudios Americanos del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid se acercó a Historia Mexicana, nos dijeron estar al tanto y ser sensibles de la declaración del Colegio de México, nos han propuesto trabajar juntos en un proyecto que someterían a las autoridades españolas respectivas llamado Innovación e Internacionalidad en las revistas de humanidades, pero es muy probable que la crisis financiera en España lo haya detenido. Yo hago votos porque esto que se ha quedado hasta ahora en el papel tenga por lo menos algún grado de avance. Les agradezco mucho su atención. Profesor, muchísimas gracias por su intervención y su disciplina con el tiempo. A continuación escucharemos la ponencia de Jorge Aurelio Díaz, quien es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, licenciado en teología por la Theologische Hochschule en Frankfurt, Alemania. Es profesor de la Universidad de los Andes y fue docente en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Es profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia y fue director del Departamento de Filosofía y también decano de la Facultad de Ciencias Humanas y director de la División de Bibliotecas de la misma. Se ha desempeñado igualmente como editor y director de la revista Ideas y Valores, revista colombiana de filosofía. Ha sido presidente y es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. De sus publicaciones se pueden destacar el libro Estudios sobre Hegel y numerosos artículos en revistas especializadas sobre el idealismo alemán, el racionalismo y la ética. Le cedo la palabra al profesor. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy corto. Yo voy a hablar desde mi experiencia como director de la revista de filosofía de la Universidad Nacional, de tal manera que no sé hasta qué punto, digamos, mis experiencias se apliquen sin más a revistas de historia, pero creo que tenemos algunos puntos en común bastante suficientes como para que valga la pena conocer diversas experiencias en este campo. Y comienzo por agradecer al profesor Mauricio Archila la invitación y quiero aprovechar también para felicitar a la revista del Armario porque acaba de ganarnos en el ranking de visitas en la página de la Universidad Nacional. Nosotros hasta ahora teníamos en Ciencias Humanas el ranking mejor. Me alegro mucho porque no es que nosotros hayamos bajado, sino que ellos subieron, de lo cual me alegro entonces enormemente. Todos conocemos y todos entendemos la importancia que ha tenido para las revistas los nuevos sistemas de comunicación por la red. Eso nos ha abierto horizontes completamente diferentes. O sea, basta ver, digamos, el número de visitas que se hacen a una revista hoy para que nos demos cuenta, digamos, de que hemos cambiado realmente cualitativamente en cuanto a la difusión. Yo creo que lo más importante, los dos puntos más importantes para mí de la red han sido, por una parte, el romper las barreras, o sea, el romper las distancias. Nosotros tenemos un gran ámbito de habla hispana y portuguesa, creo que podemos involucrar tranquilamente a Brasil dentro de la unidad lingüística, porque ellos nos leen y creo que nosotros los podemos leer a ellos sin grandes problemas. Pero vivíamos muy aislados, hemos estado viviendo muy aislados. Creo que esto nos rompe esas barreras, nos abre horizontes muy grandes. Y por otra parte, el otro punto que creo interesante es que nos permite ir guardando un acervo de producción de fácil acceso. Por ejemplo, la revista nuestra, Ideas y Valores, que ya lleva 60 años,
va por el número 153, creo que va a salir ahora. Está toda en este momento en la red, se puede visitar toda desde el inicio hasta ahora, cosa que, digamos, en las condiciones anteriores era imposible. De tal manera que, por lo menos esos dos elementos, hay otra cantidad de elementos positivos, pero esos dos elementos, digamos, desde el punto de vista académico me parecen importantes. Lo que me parece también, como consecuencia de esto, es que debemos entonces aprovechar mejor esos mecanismos, tratar realmente de crear lazos de comunicación entre las comunidades académicas. Tenemos que aprovechar al máximo la unidad lingüística, o sea, yo creo que no la hemos aprovechado. Probablemente en historia no tengan exactamente el mismo problema que en filosofía, aunque algo sí debe haber. En filosofía tenemos el problema de que la gran producción filosófica se hace en nuestros idiomas, ¿para qué vamos a decir mentiras? Y los profesores tienen que estar al tanto de esa producción, entonces hay que leer en inglés, hay que leer en francés, hay que leer en alemán. Y no nos queda tiempo para leer en español, ese es el problema que tenemos. Entonces hay que hacer un esfuerzo adicional para que nos leamos, que estamos produciendo bastante, pero todavía no leemos poco. Basta con mirar, por ejemplo, los artículos que se publican en la revista y ver qué citan. Y el 90, yo creo que más del 90% son libros o artículos en inglés, o en francés, o en alemán. Todavía las citas de nuestras propias revistas son pocas. De tal manera que todavía nos leemos poco, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Bueno, dicen que cada quien juzga de la feria como le va en ella. A nosotros nos ha ido bien con Conciencias, de tal manera que yo voy a juzgar bien a Conciencias. Porque nos ha ido bien. Hasta ahora nos ha ido bien. Yo creo que hay que reconocerle a Conciencias que, a pesar de que ha habido errores, como es normal, y que ha habido motivos justos de queja, etc., el esfuerzo que ha hecho ha levantado el nivel de nuestras revistas. Nos ha obligado a ser mejores en la edición de las revistas. Eso no lo podemos negar. No quiero mirar, yo tengo la colección de Ideas y Valores, no toda porque los primeros números ya no existen, pero tengo, y comparo uno las revistas de ahora con las de antes, simplemente a la vista, digamos, en la manera de producirla, la manera y uno ve que hemos dado cambios positivos, y eso hay que reconocerse. Nos ha obligado a ser mejores, y yo creo que todas las revistas se han visto obligadas a ser un poco mejores, más cuidadosos en la edición. O sea, eso hay que reconocérselo. Pero me parece que nos amenaza algo grave, y es los nuevos sistemas de evaluación, que me parece que no son aceptables de ninguna manera para las revistas de ciencias humanas. Y no son aceptables simplemente porque creo que es perezoso el evaluar las revistas todas por el mismo rasero, como si nosotros fuéramos lo mismo que los médicos, que los biólogos, que los químicos, que los ingenieros. No, eso no se puede hacer así. Eso es pereza intelectual. Me perdonan con conciencia, pero yo sé que las personas que están aquí son las instituciones, son dinámicas más fuertes. No es que yo esté, digamos, atacándolo a ellos personalmente, pero creo que es inaceptable que nos quieran medir con el mismo rasero con que se miden las revistas de medicina o de biología, porque son parámetros completamente diferentes. Solo hecho de que nos quieran poner a competir con las revistas de habla inglesa es una defecio total. Nosotros no tenemos ningún interés en competir con las revistas de habla inglesa. Nosotros publicamos artículos en inglés en la revista cuando los mandan, y los autores son de habla inglesa o manejan muy bien su inglés, pero no pretendemos, porque lo que nosotros buscamos es crear comunidad académica de habla hispana. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, ponernos a competir con las revistas de habla inglesa es completamente irracional. Es una ofensa a la lengua y a la cultura, ¿viste? Segundo, nosotros no podemos competir en el mismo nivel, digamos, con las mismas reglas, no porque seamos inferiores o superiores, sino porque obedecemos a dinámicas distintas, con revistas de medicina, por ejemplo, es un caso especial. Una revista de medicina de hace 4 años ya casi no sirve para nada. Yo creo que ningún médico lee una revista mayor de 5 años, eso saben que eso ya pasó de moda. Nosotros leemos todavía a Platón, y creo que hace un tiempo que pasó Platón, y lo seguimos leyendo y lo seguimos citando además. De tal manera que no nos pueden someter al mismo rasero, porque es absurdo que nos examinen por los 2 o últimos 3 años de citaciones en inglés, la mayor parte. Eso no tiene sentido. Eso es absurdo, simplemente, eso es pereza intelectual. Entonces yo creo que contra eso debemos rebelarnos, las ciencias humanas. Que nos exijan, y que nos exijan mucho, y que nos sigan exigiendo más si quieren, pero con criterios racionales de exigencia.
pónganos a competir con los pares en América Latina, en Brasil, en España. Ahí estoy dispuesto ya a competir y quiero ser una de las mejores revistas en ese ámbito, no en habla inglesa. No me interesa, no es porque yo tenga nada contra los gringos, ni sea pues, que los considere dominadores del mundo, ese no es el problema. Es que nuestra tarea es distinta y de tal manera que yo le propongo a Conciencias que se tome en serio la idea de diferenciar los criterios de evaluación de las revistas de ciencias humanas con respecto a la de los que llaman ciencias duras, que cree criterios distintos. Yo propondría que Conciencias se tomara en serio Cielo. Yo sé que eso ahí tiene problemas, ha habido problemas de mucha especie con Cielo, pero yo quiero que Cielo, si se desarrolla bien, puede llegar a ser un sistema que sirva para evaluar las revistas de habla española y portuguesa, a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que la obra que está haciendo Redalín hay que tomarla en serio. Y creo, por último, y es lo último que voy a decir, que yo creo que los mejores jueces de las revistas son los académicos mismos. ¿Por qué no le preguntan a los académicos por cuáles son las mejores revistas? Ellos son los que le van a decir, no los números. No es que citaron 3 veces o 5 veces, no. Los académicos somos los que podemos decir cuáles son las mejores revistas de filosofía o historia o de sociología que hay en Colombia. Eso lo decimos nosotros que las usamos. Entonces, ¿por qué no nos preguntan a nosotros? Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su ponencia, por politizar a Platón y ponerlo en diálogo con Conciencias y la indexación. A continuación, yo creo que va a ser un tema que vamos a poder discutir más adelante. A continuación, escuchamos al profesor Jorge Augusto Gamboa, quien es antropólogo y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como investigador del Grupo de Historia Colonial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Es también el editor de la revista Fronteras de la Historia de la misma institución, y sus áreas de interés son las sociedades indígenas americanas en los siglos posteriores a la conquista, con énfasis especial en los muiscas del actual territorio colombiano. También ha hecho otros trabajos sobre diversos temas de historia colonial latinoamericana. Entre sus publicaciones se destacan sobre todo el cacicazgo muisca en los años posteriores a la conquista y más adelante el precio de un marido, el significado de la dote matrimonial en el nuevo reino de Granada. Jorge Augusto, muchísimas gracias por haber atendido la invitación. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Para los que estaban presentes en la mesa de esta mañana, la segunda parte de las actividades de esta mañana, pues recordarán que tuvimos que terminar de manera muy apretada, entonces voy a aprovechar precisamente estos minutos adicionales que me dan, si ustedes me permiten, para abordar esta discusión que fue precisamente la que se quedó entre el tintero en los minutos que faltaron esta mañana. Quisiera empezar con una observación o tal vez anecdótica, pero muy diciente, y es que hace unos años, en un evento muy similar a este, en el cual se conmemoraba los 10 años de aparición de la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, que tal vez ustedes conocen, una revista en línea de la Escuela de Altos Estudios de París, yo llevaba una intervención en la cual temía que los iba a aburrir mucho a los colegas, porque pues era una especie de memorial de agravios contra los sistemas de indexación y evaluación con los que nos estábamos enfrentando. Sin embargo, pues para mi sorpresa me di cuenta de que todos los colegas de América Latina y de Europa que estaban presentes hicieron intervenciones en el mismo sentido y señalaban más o menos los mismos problemas con respecto a las instituciones encargadas de hacer lo mismo en sus respectivos países. Eso me alegró un poco, digamos, porque no quedé como fuera del contexto en ese momento y pues pude con ellos hacer esa catarsis general y nos quejamos todos al unísono en ese evento. Sin embargo, veo que 3 años después como que se repite la misma historia. Veo que nos hemos encontrado acá para de nuevo quejarnos y
aunque creo que todos los problemas están claros, hemos ubicado cuáles son los problemas, creo que como gremio o como comunidad académica no hemos hecho mayor cosa por solucionar estos problemas y creo que cada día se vuelven mucho más agudos. Y yo pues llamaría, antes de leer aquí 2 párrafos que tengo, llamaría a que ya es hora de pasar a la acción y que dentro de 3 años no nos volvamos a reunir para volvernos a quejar de lo mismo, siendo que estamos metidos en un proceso ya que cumple décadas. Entonces, bueno, me permito leer entonces aquí algunas observaciones. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por impulsar la investigación y desarrollar procesos de cualificación y acreditación de grupos de investigación y revistas especializadas. La intención ha sido buena, pero los resultados dejan mucho que desear. Se ha creado un sistema para reconocer y evaluar los grupos que funcionan en los diversos países con implicaciones en la remuneración de los profesores universitarios que no ha sido muy exitoso. Las universidades para acreditarse necesitan tener grupos de investigación y esto ha tenido como resultado que ha aparecido literalmente miles de grupos cuya calidad no siempre es muy buena. Como el tener algunas revistas especializadas también, e indexada también da puntos, entonces han aparecido de la noche a la mañana muchas revistas en historia y ciencias sociales casi salidas de la nada. Cada universidad y cada departamento de historia, en este caso nos referimos solo a los departamentos de historia, quiere tener su revista y se ha multiplicado sin control. Además, la entidad encargada de certificarlos, por lo menos en Colombia, hace una evaluación de tipo formal, pero no de sus contenidos. Por lo tanto, las revistas y los grupos de investigación han proliferado sin que eso quiera decir que haya aumentado la masa crítica del conocimiento. Con respecto a una observación que hacía hace unas horas tal vez Guillermo Bustos, quiero referirme a que yo no soy tan optimista con respecto a que la cantidad de grupos, de revistas y de producción histórica en Colombia sea necesariamente un indicador de que efectivamente hay mucha vitalidad y que se está produciendo mucho conocimiento que valga la pena, por lo menos en este campo, ¿no? Bueno. Para las revistas especializadas se creó un sistema de evaluación y calificación que tampoco ha sido el mejor. Me refiero al que aquí en Colombia llamamos Publindex. La idea original era fomentar el desarrollo de publicaciones científicas especializadas y apoyar a las que ya existían para mejorar su calidad. Sin embargo, este sistema tiene muchos problemas y ha terminado teniendo efectos perversos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y humanas. El principal problema, a mi juicio, es que se tomó como parámetro de medición un modelo más apropiado para las ciencias naturales, incluso para la medicina, en donde la representación de resultados de investigación tiene otro formato y otros objetivos. Pues con la misma vehemencia que el profesor Díaz acaba de decirlo, yo creo que eso parte también de una ignorancia inaceptable acerca de las diferencias que hay en los estudios sobre la naturaleza o el mundo natural y los estudios acerca del hombre, la relación, esa famosa relación dialéctica del hombre con la naturaleza y del hombre con el hombre, que tiene unas especificidades que se reflejan a todo nivel, tanto en la producción misma del conocimiento, no solo unas implicaciones epistemológicas, por supuesto, sino también en la forma como se investiga y en la forma como se presentan los resultados de investigación, que no fue para nada tenida en cuenta a la hora de adoptar esos parámetros y por supuesto es inaceptable, ¿no? Yo creo que los que deberían definir los criterios, como acaba de decir también se acaba de decir en la primera intervención, debería ser pues obviamente los mismos practicantes de esta disciplina, o sea, el mismo gremio de los historiadores o de los científicos sociales, de los filósofos y humanistas, los que deberían definir cuáles son los criterios mediante los cuales se van a evaluar estas publicaciones. Para que una revista tenga una alta calificación se pide una serie de requisitos y a veces resultan siendo absurdos o incluso contraproducentes para una revista de ciencias sociales. Por ejemplo, se pide que se publique un mínimo de 13 artículos al año. Esto en un contexto como el colombiano y, por ejemplo, en el caso nuestro, que es una revista especializada en el periodo colonial, pues es casi imposible de hacer.
Es difícil conseguir 13 artículos de buena calidad al año e inevitablemente los editores se ven obligados a publicar textos que no son muy buenos, a dejar pasar algunos textos, ¿sí?, con el fin de cumplir esta cuota, que se trata de una cuota que hay que cumplir. Como solamente se evalúa la cantidad de trabajos y la calidad inevitablemente disminuye. Otro elemento perverso es que el hecho de publicar un trabajo en una revista indexada, es decir, bien clasificada, tiene consecuencias para el salario de los profesores. Esto en última instancia atenta contra la transparencia y la objetividad del sistema de evaluación por pares. Se crean sociedades del mutuo elogio y grupos que se evalúan positivamente unos a otros pagándose favores de esta manera. En nuestra revista, hago esa pequeña referencia a la revista, hemos tratado de evitar esta situación acudiendo casi siempre a jurados internacionales que no tengan ningún vínculo con las redes académicas locales. En síntesis, en Colombia se ven actualmente muchos grupos de investigación y muchas revistas de historia, pero esto no significa que la calidad haya aumentado al mismo ritmo, por lo menos en los estudios coloniales en los cuales tengo cierta experiencia. Un hecho adicional, para dar otro ejemplo de exigencias absurdas, es que originalmente se pedía que las revistas tuvieran 4 números al año. Esa exigencia se ha rebajado actualmente a 2, pero fíjense ustedes que la revista que nos convoca a este evento se llama El Anuario, y el anuario ahora es semestral. Entonces, respondiendo a esa exigencia absurda de que tenga que sacarse mínimamente dos números al año, rompiendo un poco esa tradición académica de larga data de los famosos anuarios, que creo que esa fue la intención original de los fundadores de la revista, de seguir esa tradición de Anales y otras revistas que estaban pensadas precisamente para ser producidas cada año, porque la producción en historia, en ciencias sociales, es algo de larga duración, es algo que uno no puede sacar 20 artículos, producir 20 artículos al año, ningún académico puede hacer eso en tan corto tiempo, ni los artículos son de 4 páginas, ¿no? que es otra de las exigencias que a veces soslayamos. Entonces se corre el riesgo de llegar a una situación en que prácticamente se llega a publicar cualquier cosa. Sin embargo, esto por ahora es solamente un riesgo, lo señalo como un riesgo, y ojalá no se convierta en un hecho consumado. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Pasamos a la última ponencia para cerrar este foro y pasar al debate. Les presento a Ángela Patricia Bonilla, quien es comunicadora social con énfasis y especialización en comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinadora del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, es decir, Colciencias. También es coordinadora del Sistema Nacional Colombiano de Indexación y Homologación de Publicaciones Seriadas especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación, Publiindex. Se ha especializado en el diseño y ejecución de proyectos de apropiación social del conocimiento, divulgación y promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la implementación del sistema de gestión de calidad en entidades públicas. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación al profesor Archila, al anuario colombiano, a todos los asistentes y pues además por la paciencia y resistencia, más con una jornada tan complicada y desde lo logístico por todo el trasteo que tuvieron que hacer de la universidad hasta acá, son riesgo de salir sin cabeza. Entonces, pues bueno, pero ya estamos aquí. Celebro al profesor Díaz, muchas gracias, porque pudo haber sido peor, pero el reconocimiento de que con la insistencia de las condiciones y en el cumplimiento de las condiciones y los requisitos de las revistas, efectivamente tenemos que ver lo que las revistas han mejorado, como usted dice, una simple vista. También, y yo también reconozco, y se han hecho muchos intentos en estos, desde el año 95 estamos lidiando con el tema de las revistas de humanidades,
Yo creo que se habrán dado unas 10, 12 reuniones en estos años con mucho entusiasmo de parte de la comunidad y con toda la justa reclamación de que las revistas, particularmente en humanidades, no tienen por qué medirlas como se miden el resto de revistas. Desde Conciencias mismo se han hecho los acuerdos de que, bueno, la comunidad va a presentar su listado de criterios. Todavía llevo 18 años esperando que lleguen estos criterios a Conciencias, pues para analizarlos y si hay necesidad de hacer los ajustes que correspondan, se hagan. Esa ha sido siempre la posición de la entidad frente a este tipo de reclamaciones. Somos conscientes de eso, no somos tan cortos de pensamiento, reconocemos esa debilidad y seguimos esperando que llegue esa propuesta de criterios, que entonces es un problema de todas las comunidades en ciencias sociales y humanas. Yo les traje aquí unos datos estadísticos de lo que el histórico hemos recogido en Conciencias de este trabajo que para nosotros a Conciencia ha sido muy riguroso, muy juicioso. Y quisiera hacer un par de comentarios además frente a lo que dice el profesor Gamboa. Uno, Conciencia no puede evaluar la calidad de los artículos, evaluar como tal, porque es que esa tarea la hizo la revista, su editor, su comité editorial y los pares científicos. Ya está impresa. Luego, si ya es un hecho cumplido, ¿cómo lo vamos a evaluar? Ahí dejo ese planteamiento. Frente al tema de la cantidad de revistas, nunca, profesor, permítame corregirlo, jamás ha sido exigencia 4 revistas al año. Lo que se exigió para que las revistas que son anuales se presentaran por primera vez es que mínimamente tuviesen 2 años de existencia, para que hubiese una serie, para que hubiesen mínimo 2 revistas y saber si realmente son o no seriadas, porque sabemos de infinidad de experiencias que sacan una revista y no vuelve a salir nunca, jamás, ni en 1, ni en 2, ni en 5, ni en 15 años, porque muchas cosas se les pudo atravesar. Mientras tanto, vamos a ver, los invito para que veamos, y de repente voy a aprovechar los minutos que les sobraron a los demás para que veamos unos números, unas estadísticas, unos indicadores. Por favor, ayúdenme entonces frente a este tema. No sé ustedes, si quieren nos bajamos todos allí para que puedan ver la información, porque yo la tengo aquí y me la sé, pero ustedes no sé cómo vaya a ser. Tengamos en cuenta que Publindes, entonces, ¿qué es? Publindes, recuerde que es el Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Publicaciones Seriadas Científicas, Tecnológicas e Innovadoras del país, que existe desde el año, se empezó a hablar de sistema de indexación de revistas en Colombia desde el año 95, donde se hicieron unos procesos, unos inventarios para establecer qué era lo que de esta comunidad de ciencia y tecnología denominaba como una revista científica o académica. Hoy por hoy, entonces, ¿qué es Publindes? Es un índice bibliográfico nacional, el IBN Publindes, los listados de las revistas homologadas, las revistas extranjeras homologadas a las categorías nacionales y todas las revistas, los artículos indexadas y no, pero que cumplen con las condiciones y con los requisitos mínimos, no condiciones, requisitos mínimos para ser considerada como una revista académica, que hacen parte de la base bibliográfica nacional, donde hoy, y miren la tabla, aparece allí entonces, en el resultado que recién acabamos de publicar, ya llegamos a 513 revistas indexadas, de las cuales 281, vean ustedes que más de la mitad del índice hacen parte de ciencias sociales, que tiene 215, y de humanidades 66. Más de la mitad del índice es de ciencias sociales. Ahí se llama a otras reflexiones, como las que el profesor insinuaba, si son tantas las revistas que debemos tener, debería pensar en mermar la cantidad de revistas para sumarle a la calidad de las mismas, pero esas son reflexiones que se le deja a la misma comunidad, porque requiere de la voluntad y del interés de la comunidad como tal, más allá de las individuales de la revista o de las instituciones editoras. De revistas extranjeras homologadas, hoy por hoy tenemos 50.070 revistas, como están distribuidas, ahí ustedes lo ven en la pantalla, por la categoría A1, A2, B y C.
como opera hasta este momento todavía nuestro sistema de indexación de revistas. Y en la base bibliográfica tenemos 16.260 artículos, aproximadamente, de los cuales 12.000 son de ciencias sociales y 4.200 son de humanidades. La pregunta así inadvertida que yo les dejo es: ¿cuántos de estos documentos ustedes están referenciando en sus trabajos? ¿Cuántos de estos documentos ustedes están invitando a sus estudiantes para que los incluyan en sus lecturas de semestre, de carrera? ¿Será que ninguno desde ese momento hasta acá, de estos 16.000 artículos, no hay nada que valga la pena leer y referenciar aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? Que ya ustedes igualmente lo mencionaron, la calidad y la cantidad de los grupos de investigación, la calidad de los proyectos que están generando y de allí mismo los productos que se dan. Eso son reflexiones que se llama la comunidad. Nosotros desde Conciencias pues dejamos aquí planteadas. La siguiente, por favor. Recordemos entonces que el Sistema Nacional de Indexación de Revistas tiene como función calificar y categorizar, y de acuerdo con unos criterios de calidad editorial y científica, de visibilidad y de accesibilidad, con el propósito de ¿qué? Promover, fortalecer, dar visibilidad y reconocimiento a las revistas científicas nacionales y a las organizaciones académico-administrativas que se generan alrededor de las mismas. Construir y representar las dinámicas nacionales de la investigación que deja sus registros en las publicaciones especializadas. En cuanto a la calidad editorial, ¿qué es lo que les medimos? Las normas editoriales, que es la parte formal, como lo mencionó el profesor Díaz. Las normas editoriales, las guías de autores, los objetos de la revista, los públicos al que está dirigido, y en fin, que no es que nosotros lo inventamos, eso está en el mundo y son los mismos criterios los que exigen en cualquier índice extranjero. Los criterios, la calidad científica, ¿cómo la medimos? De acuerdo a todo lo que tiene que ver con la organización técnico-administrativa y la calidad de los documentos. Esa calidad de documentos, ¿de dónde sale? De la gestión del editor y de su comité editorial, de las políticas que tenga la revista misma, de su plan de desarrollo, de su estrategia de expansión, del público al que quiere atender, de los trabajos y la gestión, redes de conocimiento en las que la revista se mueva para conseguir los mejores documentos de publicar en sus ediciones. La estabilidad que sufrimos mucho en los primeros años en Conciencias y hoy por hoy sigue sucediendo. Ustedes saben de esas experiencias de las revistas que salieron, dejaron de salir por un buen tiempo, luego volvieron a salir, juntaron varios números en una misma revista y todos me dicen que sí, esas historias las conocemos. Y las antigüedades, porque pues, ya lo decimos, para saber que una revista tiene un interés de existir, mínimamente tiene que tener 2 años de existencia. Y esa condición se generó así, particularmente por las revistas anuales, como el anuario. Otra cosa es que a decisión de la revista haya decidido cambiar su periodicidad a conveniencia, porque sus autores también necesitan hacer visible su nueva producción en un tiempo más corto, y no un profesor que entrega su documento en enero de este año y le sale publicado en enero del año entrante. ¿Cuánta información puede suceder y pueden estar diciendo otros colegas parecida o similar en ese año, mientras esperan a que salga el anuario del año entrante? Pues eso es a decisión, pero no es obligación de Conciencias que mantenga la periodicidad o acorte los tiempos. Eso sí, ya las capacidades y la gestión que la revista y la comunidad tenga para producir sus documentos. El otro tema, entonces, es lo que tiene que ver con la visibilidad, que tiene que ver con todo lo relacionado con los niveles de circulación y de accesibilidad de las revistas, porque las revistas tienen que servirle a alguien. 16.000 artículos, ¿a quién le sirve? ¿Para qué está eso ahí? A texto completo y gratuitos. ¿Cuál es la descarga? Da pesar contarles la descarga de esos materiales. ¿Qué pasa con la comunidad? Formas de distribución. Y lo demás, integración por la calidad de sus contenidos, por lo valioso que están diciendo, reconocidos en bases bibliográficas secundarias nacionales o internacionales, y asimismo llegar a todos los demás sistemas de indexación y resumen que conocemos, más populares y menos populares. Desde que se creó el tema de la indexación de las revistas, y a propósito de la publicación del famoso decreto 1279,
por el que le dan los famosos puntos salariales a los profesores de las universidades públicas, porque no es a todos, es a los de las universidades públicas, se hizo todo el estudio a propósito del tema de la necesidad de homologar los documentos, las revistas donde se publicaban los documentos de los que escribían en las revistas extranjeras. Entonces, para ese momento, y de acuerdo con la indagación que se hizo en Colciencia en el 2002, cuando salió el famoso decreto, se encontraron 26 sistemas de indexación y resumen. Y en ese momento se le hizo una apuesta, profesor, muy grande a cielo, porque era con el que le íbamos a hacer contrapeso a Thomson, porque Scopus no existía. Era con el que le íbamos a hacer toda la competencia a Easy Thomson, al Social Science y al Science Citation, con las publicaciones escritas en castellano y en portugués que iban al cielo, que generó Vireme a propósito de las ciencias de la salud en Brasil. Entonces la apuesta fue una apuesta política y en ese momento se dijo: las revistas nacionales que estén en cielo automáticamente están en la categoría superior, automáticamente, y así fue. Pero han pasado desde el 2003 al 13, llevamos 10 años, y cielo, porque muchas cosas han sucedido también en cielo, no ha dado razón de los indicadores que necesitamos de citación expresa de las revistas, cómo está circulando la información, está siendo o no consultada, está siendo o no apropiada, está siendo o no usada esa información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero mientras tanto también surgen otras ideas como Scopus, y entró con mucha fuerza, pero acuérdense que Scopus no solamente hace lo de Thomson, que recoge la información de los mejores artículos, los más citados y los analiza, sino que además es una casa editorial. Luego tiene más de un interés allí de por medio. Es así que hoy por hoy, siendo las revistas que están en Scopus estupendamente buenas académicamente, la colección de Scopus son de 18 19 mil revistas. La de Thomson se mantiene en 8.000, no alcanza las 9.000 revistas, pero los intereses de las dos entidades son diferentes. Entonces, a propósito de las necesidades, reconociendo toda la situación de las ciencias sociales, que no hay tantas bases, que no hay tantos índices, que acceder a ellos es muy difícil, que el tema de la citación, que no les llega allá, que mandan a los índices y las bases de datos y allá no dan razón si la revista es buena, regular o mala, que no contestan allí, que esto y lo demás. Nosotros nos gastamos un buen tiempo, ciertamente, para volver, porque el mundo es dinámico, usted más lo sabe, y volvimos a hacer un estudio. La semana pasada lo publicamos. De 26 sistemas de indexación y resumen pasamos a 83. 83 donde se volvieron a analizar los mismos 26 que había pasado con ellos y se incluyeron todos los demás. Son 83 sistemas de indexación y resumen donde para las áreas de ciencias sociales, se perdió un pedazo de letrero, de ciencias sociales, son, ¿cuánto, Giovanni? Están 25, 36, 37 y para humanidades son 12 sistemas de indexación y resumen que se tienen ahora identificados particularmente, ¿no es cierto? Casi 60 sí es el tema de las bases. Bueno, entonces como ven, la cantidad de las opciones que hay de bases y de sistemas de indexación y resumen se amplía de una manera importante, particularmente por procurar resolver de una mejor manera el reconocimiento de lo producido en ciencias sociales y humanidades. Particularmente, esa fue lo que lo motivó. La siguiente, por favor. Miren ustedes cómo ha ido creciendo el tema, que con decreto, que sin decreto, que con las perversidades, que mal calificados, que bien calificados, que eso no debería ser así, que cada uno se les debería crear los propios criterios por las áreas. Pero miren ustedes la cantidad de revistas que se van produciendo en el país. Miren la cantidad de revistas que están ingresando como nuevas en cada indexación. En la última son 65 revistas.
69. En la anterior fueron 111 revistas de 400. ¿Qué porcentaje es este? Es un porcentaje altísimo, 25% de revistas nuevas que están surgiendo en el país. Bueno, en la siguiente, de las revistas indexadas por las categorías, pues están así como ven ustedes en esta tabla. Miren también cómo van creciendo y de qué manera, y particularmente lo último que tiene que ver es por el tema del reconocimiento en bases de datos y sistemas de indexación y resumen, y esto que hasta aquí damos razón de los 26 primeros sistemas de indexación y resumen que tenemos identificados. Ahí todavía no están las revistas en los 80 y pico. Seguimos hasta este año las indexaciones del año 2013 con los 26 sistemas de indexación y resumen. La siguiente, entonces, se hizo la búsqueda según las áreas de conocimiento del OCDE, y las revistas indexadas en Publides para ciencias sociales y humanidades que aparecen son, por un lado, el 54.8% hacen parte de ciencias sociales y humanidades del total de las revistas indexadas. Es más de la mitad del índice nacional que son de esta área. Las tasas de crecimiento anuales de ciencias sociales son del 23.06% y de las humanidades del 22.05%. Luego, la cantidad de documentos que se están generando y que se están publicando es muy importante, pero ahí viene el otro tema después, y la consulta, eso se está siendo consultado. La siguiente, las revistas indexadas en sociales se comportan de acuerdo con esas categorías de la OCDE, es como están en esta tabla. Ahí pues se está economía y negocios, derechos, ciencias de la educación, psicología, ciencias políticas, periodismo y comunicación, geografía social y económica, sociología, y las que se denominan todavía multidisciplinarias, que tienden siempre a disminuir, pero se mantienen. Y las que tienen que ver con humanidades, entonces son el 18.2 de estas revistas, hacen parte, expresamente son de historia y arqueología. Entonces es un número importante de las revistas que están allí. La siguiente es, ¿quiénes son los que publican las revistas en ciencias sociales? En la tabla general aquí viene lo que es para ciencias sociales y humanidades, pero en la tabla general, estábamos analizando antes de venir para acá, es en el histórico, las revistas provenían principalmente de las universidades públicas, en el general, si miramos las 500 y pico de revistas, ¿no es cierto? Pero en el tiempo, en los últimos 10 años, las revistas prioritariamente las están produciendo las universidades privadas. Las universidades públicas han mermado mucho la producción de revistas. ¿Y en dónde se supone que está la mayor cantidad de producción de conocimiento? Pero para ciencias sociales y humanidades el ejercicio es exactamente al contrario. Siempre han sido las universidades privadas las que han producido más estas revistas. Siempre. Mire las estadísticas. Entonces, en ciencias sociales empezamos en universidades privadas con 17 revistas y hoy están financiando 171. ¿No es cierto? Desde el 2002 a hoy. Son 10 años de producción. En las universidades públicas empezamos con 15 y hoy vamos con 98, que es casi la mitad de lo que están produciendo las universidades privadas. Y en las humanidades, las privadas tienen 3 revistas y pero para las de humanidades sí cambia. Fíjense, las privadas tienen 3 revistas, pero las públicas tienen 8 revistas. En historia particularmente, perdón. Ok, la siguiente. Hicimos entonces la indagación sobre particularmente, ya vamos aterrizando al tema particular de historia a propósito del encuentro internacional que se está llevando a cabo, y encontramos que en Ulrich, que acuérdense que es el directorio mínimo para dar razón de la existencia como revistas académicas de este tipo de revistas, y se encontró que de las revistas registradas en el área de historia coinciden que son 2013 revistas al día de hoy, como este año, 2013 revistas. Pero al hacer el filtro por las revistas que cumplen
las condiciones para ser consideradas como académicas y que tengan lo mínimo y elemental que da razón de que sí existen, que es el ISSN, son 1592. 1592 revistas de historia existen en el UFROS. Y así están distribuidas como están allí en la tabla. 2 minutos me quedan, ya en 2 minutos sí termino. Como están distribuidas en la tabla, de esas 1592, 100 revistas están en este lado del mundo. 100 revistas se producen en Latinoamérica y Caribe. De esas 100 revistas, la siguiente, por favor, encontramos que, mirando el mundo de las revistas que están en Scopus, se hizo la consulta y se encontró que aparecen 485 revistas de historia en Scopus. Y de este lado del mundo son 10 las revistas que están en Scopus reconocidas e identificadas, ¿no es cierto que sí? Bueno, y así están, y ahí están los cuartiles en lo que están las revistas, ustedes lo ven en la pantalla. Y esas 10 revistas, ¿cómo están distribuidas en este lado del mundo? Están en la siguiente tablita, este cuadro de barras, aparecen 5 en Brasil, y ahí están los cuartiles en las que están las revistas, 2 en Colombia, 2 en México y 1 en Chile, ¿no es cierto? Y en el minuto que me queda, miramos entonces qué pasa con el Social Science Citation. Allí las revistas son 69 revistas, mientras en Scopus son 400 y tantas más revistas. En Thomson son 69 publicaciones las que son en historia. Y de Latinoamérica hay una, se llama Historia Crítica, es colombiana, la produce la Universidad de los Andes y está en el cuartil 4. Es la única revista que está en ISI, en el Social Science Citation Index. Bueno, luego entonces decimos, ok, se están haciendo y hay que validar las iniciativas latinoamericanas. Miremos Redalic y miremos Cielo, qué está pasando con las publicaciones. Y miren allí lo que está pasando. De Colombia hay 5 revistas de historia. Ahora bien, hay que entender que Cielo cambió su estrategia hace unos 5 o 6 años, ya no sé cuánto, y el Cielo se parceló. Ya no hay un solo Cielo en Brasil, sino que cada país que tiene la intención de tener su Cielo habla con Cielo Brasil y ajustan las condiciones a las producciones y a las dinámicas de cada país y se hace un Cielo en cada país. Entonces, Colombia tiene su Cielo, Venezuela tiene su Cielo, Chile tiene su Cielo, Brasil continúa con su Cielo y obviamente que allí se han generado varias discusiones porque nosotros podemos dar fe de la calidad de las revistas desde lo formal y desde lo académico, por las revisiones formales que hacemos en Colciencias y académicas que les pedimos a los pares evaluadores, que son ustedes mismos, que verifiquen la tipología y la calidad de esos artículos. Verifiquen, no evalúen. Y de ahí sale la indexación de las revistas. Hoy por hoy son 5 las revistas de Colombia que están en Redalic en el área de historia. ¿Cuáles son? Y 3 las revistas que están en Cielo. Pero recordemos que el ejercicio en Colombia es que las revistas que están en la categoría B de Conciencias, Cielo las invita para que hagan la marcación en HTML e ingresen a Cielo Colombia. Entonces, en tanto que las otras revistas dicen que tienen que estar en un índice bibliográfico, aquí la estrategia se maneja y se comporta diferente. Entonces, la tarea técnica, académica, aburridora de Cielo Colombia la hacemos nosotros, la hace Publines. Una vez que Publines dice está en categoría B porque cumple con las condiciones y está en una base bibliográfica con comité científico de selección, en Colombia las revistas pasan a la categoría A porque es una apuesta política tratando de fortalecer estos sistemas de indexación y resumen. Pero cuando ustedes analicen el nuevo documento de sistemas de indexación y resumen, los 83, van a ver que aparecen tantos cielos como existen, que creo que son 7 cielos, pero no todos son índices. Hay unos que se quedan en la categoría de bases bibliográficas y otros que no alcanzan a ser base bibliográfica con comité científico de selección. La última es
¿Qué se ha logrado con Publindes en estos tiempos? Estandarizar las publicaciones, como lo confirmó el profesor, promocionar la evaluación por pares como práctica institucionalizada y aceptada, pero resulta entonces que no siempre es la más objetiva porque se vuelve en mutuo elogio, dijo el profesor. Entonces, pues bueno, pero ¿cómo controlamos esto nosotros? También hace parte de la ética de la comunidad científica. Aumento calificado de la producción nacional publicada en las revistas, internacionalización de los medios de circulación, promoción de la exogamia, porque tiene un mínimo de artículos que puede publicar de su propia institución, luego lo obliga, como dice el profesor Díaz, a que la información circule con la competencia que está en las otras instituciones que generan conocimiento. Visibilidad nacional e internacional a través de la integración en estos sistemas de indexación, establecer el grado de desarrollo de las revistas científicas y hoy por hoy, gústenos o no, se ha vuelto en una herramienta para toma de decisión a nivel de las instituciones de educación superior. Siendo así, el sistema de Publindes de hoy por hoy es un sistema de información especializado nacional y regional que da cuenta del desarrollo de las publicaciones colombianas, construido con criterios de selección reales, verificables y acordes con los intereses nacionales y regionales. Eso era por lo que traía para decirles y pues muchas gracias. Patricia, por la intervención. Pasamos a la ronda de preguntas, observaciones, críticas. Yo creo que los ponentes han dejado muchos insumos y elementos para debatir. Ya veo que hay un interés amplio. Les pido que sean muy breves con sus intervenciones. No sé, Fabiano, Rodolfo, ¿me ayudan con el micrófono? Gracias. El profesor primero Medófilo Medina, después acá, hoy empecemos por acá que ya tiene el micrófono. Es que no oye por ese no. 1, 2, 3, 5. Aló. Gracias, compañero Darío. Es decir, estoy como muy estimulado por la discusión de esta tarde, que me siento muy estimulado con las presentaciones de esta tarde, con todas, porque había percibido un malestar en este tema de la indexación y el tono normativo de conciencias, pero no encontraba y no se encuentra fácilmente registro gráfico, es decir, sobre esto se escribe poco. Entonces, que esto se haga explícito, que se deje en negro sobre blanco digamos, los puntos de vista que se han vertido aquí es muy importante. El anuario entró en el 2003 al sistema que había sido creado en el 95. ¿Por qué hasta el 2003? Con Ideas y Valores, estas dos revistas son instituciones beneméritas de la historia intelectual del país. Y no discuto las razones de conciencia, pero me parece un síntoma. Y luego el forcejeo por subir en categoría. Estuvo en categoría C hasta el 2008. Luego ascendió a categoría B en el 2010. Y ahora Mauricio se frota las manos porque entró a la categoría A2. Afortunadamente, no obstante el reconocimiento que hace Mauricio en su discurso a conciencias, no se le ocurrió decir que este año era el 10º aniversario del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, sino se celebran los 50 años. Es decir, algo hay que una simetría entre la historia intelectual que se puede hacer del anuario y este forcejeo con conciencias. Es un tema bonito para analizar. Ahora, en su discurso de introducción muy abarcador, Mauricio reconoce los beneficios
notables, el mejoramiento en las pautas. Leí esta mañana el discurso tuyo, el que pronunciaste en la inauguración del evento. Los sistemas bibliográficos, los sistemas de citas, los mismos criterios de evaluación de los artículos. Eso es un reconocimiento justo. Pero yo creo que no se trata de atiborrarnos de cuadros. Hay unas discusiones básicas, conceptuales que hay que afrontar. Hace 60 o 70 años, Merton escribía un famoso artículo sobre y construyó un sistema de clasificación de las ciencias por su nivel de codificación. Las ciencias duras son las más altamente codificadas, comenzando desde luego por las matemáticas. Las ciencias humanas, sociales, están débilmente codificadas y no es deseable que eso cambie. Una porción grande de quienes trabajan en las ciencias sociales siguen creyendo, seguimos pensando que el sustantivo, el llamar la denominación, el sintagma ciencias sociales es válido y que estas disciplinas deben aspirar y deben reconocerse como ciencias, creo que es válido. Teniendo en cuenta, eso sí, una cosa, que en las ciencias sociales no se pueden expresar las conclusiones a través de fórmulas verbales o numéricas cabales, es decir, exactas. Y eso marca una diferencia que creo que con ciencias está lejos de tener en cuenta. Me parece entonces que, es decir, al celebrar este evento, digo yo, bueno, hay discusiones profundas aquí. ¿Y por qué? Porque remiten a toda esta cultura de evaluación y acreditación que están viviendo las universidades. Las universidades en Colombia no están mejorando. El acoso financiero de la universidad pública es hoy terrible y eso está en la base del camino que está desandando en la ciencia también la universidad pública. Mauricio en su discurso, con su noble espíritu, da una definición de conciencias, dice, conciencia, la entidad oficial. Yo no escribí, ese discurso que estás diciendo no lo dije yo no hablé de conciencia. No, dices, pero no es una observación, es una intervención que me parece muy bien. Dice, la entidad oficial que rige la actividad científica en el país, conciencia. Yo digo, yo no estoy de acuerdo, de las pocas cosas con que no estoy de acuerdo con ese discurso es esa definición. ¿Por qué? La ciencia, las realizaciones del mundo del espíritu no las rige nadie. Las entidades estatales fijan algunas políticas que ayudan, que orientan, pero la ciencia tiene sus propios caminos de desarrollo, como en general la historia intelectual. Entonces yo diría que es preciso tener en cuenta, por un lado, esas limitaciones de un organismo, que en todo caso tendrá más juego si tiene más recursos. Algún colega notaba en estos años que el presupuesto de conciencia de algún año no llegaba a lo que cuesta un helicóptero Black Hawk de los que está comprando pues, Colombia por razones obvias. Entonces tiene muchas limitaciones y esas limitaciones frecuentemente para irrigar una real influencia en la ciencia las devuelve en una normativa muy exigente, entre comillas incluso. Entonces yo digo, y aquí termino, recojo lo que tanto Jorge Aurelio como el profesor Gamboa decían. Recoger el guante que lanza la intervención de la doctora de conciencias y decir desde las propias comunidades cuánto tiempo más va a tardar para presentar unos criterios, no para un debate acalorado
ciencias ni con el Ministerio de Educación, sino para una controversia serena, pero que parta de un corpus de doctrina y de propuestas en las que se reconozca la comunidad intelectual y que se llegue a un sistema para todos mucho más estimulante. Gracias. Bueno, dos observaciones cortas, una sobre la necesidad de aclarar un poco por parte del profesor Jorge Aurelio la idea de no competir con los ingleses, con los norteamericanos, sino con los brasileños, los mexicanos, los argentinos, etc. Me parece que es necesario aclarar más eso porque se trata de un mensaje que puede dar lugar a equívocos muy graves. En primer lugar, pues porque nos pone a pensar que el conocimiento tiene barreras nacionales, por lo tanto no sería lícito el diálogo con los colegas de otras lenguas, de otras nacionalidades. Me parece que lo que hemos predicado toda la vida es que eso nos enriquece, el ir y venir, como para que de pronto se den mensajes también en un sentido endogámico, mirarnos el ombligo, compararnos con nosotros mismos, puede ser muy negativo y llevarnos pues a unas situaciones indeseables en un mundo que nos está midiendo, en un mundo que es globalizado, así no nos guste, en un mundo en que necesitamos presentar indicadores, ser eficientes por una razón elemental, es que estas universidades reciben recursos públicos, así sean pocos, pero reciben recursos públicos. Entonces, esos recursos públicos son competidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se reparte la torta? Que tiene que haber de todas maneras una medición. Conversando aquí con la colega argentina Marcela, decía ella que ya es imposible volver atrás. Es imposible. Es decir, nosotros, porque volver atrás incluso porque en otros tiempos era el prestigio individual de los intelectuales. Publicaban un libro, no citaban a nadie, no citaban fuentes. Ahí también había injusticias y muchos errores y muchos vicios de gente que ocupaba lugares destacados sin mayores merecimientos investigativos. ¿O me equivoco? Este sistema al que estamos abocados ahora seguramente también debe tener muchas falencias, porque no hay un sistema perfecto de medición, pero se está haciendo un esfuerzo. Yo creo que lo correcto es dialogar. Y una última observación con respecto a lo que decía el doctor Gamboa sobre si realmente hemos progresado en historia o no en este país. Yo creo que habría que tener como ciertos medidores, que se tienen que expresar numéricamente, porque lo otro es dejarle el campo a la especulación subjetiva. De hacer simplemente, yo digo que no, pues yo digo que sí. Díganos por favor qué es lo que nos lleva a usted a pensar que la existencia de una serie de revistas a nivel nacional no está indicando necesariamente un crecimiento de la disciplina. El crecimiento de los programas de pregrado en historia, que los hay en distintas ciudades, de programas de maestría que llevan 20, 25 años de funcionamiento y que han producido magísteres. La existencia de 2 o 3 doctorados en historia en este país, el aumento del número de doctores, la publicación de tesis laureadas, meritorias, premiadas por pares acreditados desde diferentes puntos, entre ellos el ICANN, la Fundación Alejandro Ángel Escobar, etcétera, etcétera. La coronación de carreras de académicos respetables. Entonces, hemos perdido el tiempo. Ahora, yo no creo que estemos a salvo de muchos vicios. En mi intervención de esta mañana señalé algunos, pero eso
habría que precisarlo más. De todas maneras, hay algo que es claro, y es que los estudios en el campo de la historia en nuestro país en los últimos 25 años han progresado enormemente. A ver, el orden para el micrófono es primero al profesor Luis Alarcón, después Luis Alberto Ramírez y después Javier Guerrero, por favor, y por último Antonio José. Y le damos y después Ana Luz, pero de pronto en la segunda ronda de preguntas, para no acumular tanto, para que también le demos la voz y la palabra a los ponentes. Adelante. Muchas gracias. A ver, quienes realizamos el ejercicio de proyectos editoriales de revistas de historia de las regiones, en el caso del Caribe colombiano, acudir a esta discusión creo que es importante, pero yo creo que se han planteado algunos elementos que también muestran aparentemente lo que sería la hegemonía del centro con respecto al conocimiento histórico. Me preocupa mucho que desde Historia y Fronteras, o de las fronteras de la historia, se esté planteando la necesidad de coartar el hecho de que surjan revistas. Es una dinámica normal. El tema que surjan revistas no es el problema. El problema es que en el proceso de evaluación se van a decantar. Eso es un elemento clave. Y la estadística de conciencia en el interno muestra que esa dinámica se genera con mayor fuerza en la privada. ¿Y por qué se genera en la privada? Es un tema de indicadores. Un tema de indicadores que es exigencia, que para el caso de la pública tal vez no es tan exigente. Yo voy a poner un ejemplo de la universidad más prestigiosa privada de la región Caribe. A todos los directores de revistas los han reunido en estas semanas anteriores y les han dicho: ustedes tienen año y medio para estar en Scopus, ni siquiera en Scopus, en ICE, o se van. Entonces, porque es que, a diferencia de nosotros, en la universidad pública no nos amenazan para hallarnos. Entonces ahí hay una dinámica que nosotros no podemos coartar, y que incluso es desconocer, como aquí algún historiador muy renombrado hace algunos años cuando evaluó la producción que se generaba en revistas de historia, y alguien en la Universidad de los Andes, cuando nos mencionó Historia Caribe, le preguntaron: ¿usted conoce Historia Caribe? Y dice: esa es la revista que hacen los corronchos para los corronchos. Los corronchos para los corronchos. O sea, lo traduzco: los caribeños para los caribeños. Es una revista endogámica, y quien conoce historia caribeña la gente se da cuenta que no es así. Entonces también yo creo que hay acorto. En el caso de Public yo creo que se ha generado una dinámica importante. Eso ha implicado que algunos proyectos editoriales entremos en la necesidad de visibilizarse y de mejorar la calidad y pensar en el impacto, aunque eso va más allá del tema del autocine. Pero me quería referir concretamente al tema de Cielo Colombia. ¿Qué va a pasar con Cielo Colombia? Porque en el último listado de CIDES incluso hay un párrafo muy crítico con respecto a que el Cielo no ha hecho la tarea, que el Cielo Colombia no hizo la tarea. En el último listado de CIDES que usted cita, se hace una evaluación de que Cielo efectivamente no hizo la tarea que le correspondía. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir con Cielo si nos van a tener en cuenta como un elemento de medición? Sobre todo porque Cielo Colombia, que se maneja desde la Universidad Nacional para el caso de Ciencias Humanas, para el caso de las revistas regionales, más no de historia regional necesariamente, asume una actitud de silencio. Casi que teníamos que tutelar para que le respondieran. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con Scopus. Scopus responde. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué va a pasar con Redalín? Que el ejercicio de Redalín es mucho más serio que el que está haciendo Cielo Colombia. Bueno, yo voy a hablar desde una perspectiva más o menos como la de Oscar, ¿no? Desde fuera, las evaluaciones que a nosotros se nos aplican son similares, pero yo pienso que el problema sí radica en los indicadores que se están manejando. Por lo menos el caso de la Knowledge Citation, es decir, cuando yo expuse las cifras que utilizamos en la revista, hay artículos muy buenos sobre sexualidad, sobre compromiso, sobre esos temas, pero que no alcanzan 2000 descargas.
pero hay artículos de política que alcanzan 21.000 descargas. Es decir, para las ciencias duras, la actualidad en la consulta depende de los últimos avances científicos en distintas áreas, por lo menos en medicina, que es lo que más se consulta, la innovación. En las ciencias humanas es, vamos a decir, las corrientes que están en ese momento en boga. Hay ciertas cosas que condicionan la consulta y el citaje de un artículo, que no quiere decir que porque no esté citado no tenga calidad ni tenga los requerimientos para considerarse científico. Del mismo modo, hay revistas que pueden ser de muy elevada calidad, ¿verdad?, que puedan ser o no consultadas, bien sea porque su difusión sea limitada, que es el caso de las revistas regionales, o porque la utilización de los medios para difundir, o sea, los productos que tienen, también es limitada. Es decir, hay que ver los indicadores. O sea, lo que no tenemos, por lo menos lo que yo decía en la ponencia mía, cuando nosotros comenzamos con límites, teníamos fronteras, veíamos las publicaciones como una frontera, y en la medida que avanzamos vimos que las fronteras desaparecieron porque salían por la web. Simplemente eso fue lo que nos ayudó a percibir que nosotros no estábamos montados en un área nacional, sino en un área ya de una comunidad de idioma y tal vez más allá. Entonces, cuando nosotros vemos que los indicadores a veces pueden dar resultados falsos, y creo que ahí es donde está la cuestión, que era la crítica que me decía Luis hace rato, pero las citas son mínimas de determinados trabajos. Todo depende, porque es que en ciencias sociales, ¿cuántos trabajos se pueden vincular en determinado momento? Lo que decía Jorge, ¿sí? ¿Cuántos trabajos de colonial se pueden producir en un año en un área determinada para que esos mismos trabajos estén siendo citados? Es muy difícil, porque es que el interés y la actualidad de los investigadores está muy difuminado en el espacio del ámbito social. Yo pienso que allí es muy difícil manejar un indicador con cierta validez, teniendo en cuenta que hay esos imponderables que nosotros no podemos manejar. Eso es imposible. En cuanto a lo otro, de la validez, de la cantidad de artículos y las aportaciones, etcétera, yo pienso que eso sí se debe tener en cuenta, porque evidentemente la exigencia que se mantiene a ciertos investigadores, que muchas veces se dicen ser investigadores, pero su producción está muy limitada o por muy debajo de los estándares, vamos a estar claros, eso no puede continuar. Es decir, hay un financiamiento que se está dando y eso tiene que tener algún resultado, aunque esos resultados en mi país se están vinculando ya prácticamente con las necesidades del gobierno y con lo que el gobierno le quiere imponer al investigador para que lo haga. Es decir, estas son las áreas prioritarias y tú tienes que producir en esto. Si tú no estás aquí, tú no estás en nada. Por eso es que el problema, yo siento aquí que como lo estamos viviendo en el país, que son los indicadores que se están manejando para medir la pertinencia y la justificación de los productos que se están emitiendo. El micrófono para Javier Guerrero, solamente a manera de recordatorio, entre más breves seamos, más podemos dialogar. Bueno, muchas gracias. Son muchas las perversidades que uno puede encontrar en el sistema de indexación de revistas, aunque pues eso es como la ley de gravedad, decir que no existe. Entonces, más duro, por favor. Puede ser grave decir que no existe la ley de gravedad. Los índices se impusieron, es un mecanismo de estandarización y de homogenización de la producción científica y académica, y hemos dado muchos debates sobre esto, a veces estériles, porque como decía alguien, todas las veces como que repetimos los mismos argumentos. Sin embargo, yo sí creo que hemos incurrido en algunos elementos perversos del sistema, como por ejemplo, nosotros montamos todo el sistema de indexación de grupos y de publicaciones con todas sus desventajas, pero con ninguna de sus ventajas. Les pregunto, y lo digo como dos periodos en el Consejo de
Ciencias Sociales y Humanas de Conciencias, conozco el sistema científico colombiano, pero si ustedes, compañeros, miran, pertenecer a un grupo, a uno, bueno, según la categoría, significa en Brasil o en México o en cualquier país unos ingresos y unos estímulos económicos. En Colombia solo significa un honor, no significa nada más. ¿Sí? Es más, le exigen a uno más, según si el grupo está escalafonado en tal sistema, en tal categoría, que si uno está en H. Entonces, muchos grupos han decidido no caer en ese tipo de competencias, y lo digo porque nosotros pertenecemos a grupos donde decimos no vamos a caer en el cuento. Ustedes saben que si un investigador mexicano viene a este evento y lleva su certificado, que significa un estímulo salarial, ¿cómo? O un brasilero, ¿sí? Brasil, los sobresueldos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología son significativos. En Colombia eso no existe. Aquí existe la puntuación salarial por los sistemas de salarios de la Sociedad Nacional de Codificación. Perdón. Entonces, voy a las revistas. A las revistas. En las revistas tenemos la misma situación. Nosotros podemos indexar y entrar a todos los índices de nuestras revistas, pero eso nunca ha significado que la revista pueda sobrevivir. Es más, en la carrera por indexar revistas se nos han reventado revistas importantes, porque el nivel, a veces no tenemos recursos en las universidades, sobre todo en las públicas. Y luego pongo dos ejemplos. Nosotros tenemos la primera maestría en historia del país. Tiene una revistica que se llama Nuevas Lecturas de Historia. Ahí han publicado Pierre Vilar, Colmenar, mucha gente importante. Sin embargo, esa revista nunca la vamos a indexar, porque es un número monográfico cada vez que va un profesor visitante. Y eso no es importante para el sistema de revistas científicas y tecnológicas. Tenemos otra revista que se llama Pensamiento de Acción. Él heredera la revista Aulas de la Normal Superior Nacional. Y Pensamiento de Acción jamás se va a indexar, porque según la definición del sistema es una revista miscelánea. Y las revistas misceláneas no le interesan al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, ahí sí, como decía Marcuse, la unidimensionalización del hombre es una carrera ineludible, pero algunas revistas y algunas personas de algunas instituciones se van a resistir a la homogenización. Así no ganemos puntos. El micrófono va para Antonio José Echeverri. Gracias. Pues hubiera sido interesante tener una jornada completa con la doctora Ángela Patricia para demostrarle que efectivamente hay muchas perversidades en el sistema de conciencia. Incluso desde el manejo mismo de la información. Yo no sé si usted ha puesto en los tiempos críticos de cierre en la tarea de ingresar los datos en los CELAR o en los PUBINDES o en los UNLAB. Es una locura, créame, a las 3 de la mañana usted está esperando que por fin el sistema responda, para hablar solo de un aspecto técnico que se supone podríamos tener hoy por hoy superado, porque desde luego no lo tenemos. Yo quiero referirme a dos cosas muy puntuales, muy rápidas para escuchar alguna observación de su parte. Primero decirle al profesor Luis de Procesos Históricos de Venezuela que a pesar de toda la cantidad de descargas que usted mostró allá que tiene su revista, Conciencias Colombia no homologa su revista. ¿No le parece que tenga crédito suficiente para ser reconocida una revista científica? Por ejemplo. Y por supuesto, no homologa la revista de Indias, no homologa la revista de Anuario de Estudios Americanos de Sevilla, no homologa la revista del Colegio de México.
Si usted tiene evaluadores, por ejemplo, argentinos o chilenos, busquen el sistema de Colciencias. La Universidad de Buenos Aires no existe, la de Santiago tampoco. Entonces, dice uno, ¿hacia dónde estamos mirando? El otro aspecto es que hay una exigencia de que los miembros del comité editorial, que los árbitros hayan publicado en revista indexada en los últimos 2 años. Entonces eso hace que ya el director de revista, cuando va a mandar a evaluar un artículo, no busque el evaluador idóneo para la temática del artículo, sino el evaluador que ha publicado en los últimos 2 años. Porque si no, tu revista viene a pique porque tiene un evaluador que no es reconocido por no cumplir ese tipo de requisitos. Y ahí viene una perversidad que yo quisiera que revisaran profundamente, y es que no hay una valoración de los capítulos de libros ni de los libros. Tienen que haber publicado en revistas indexadas. Entonces nosotros tenemos personas de mucho reconocimiento y prestigio académico en cada una de las universidades que no podemos ni siquiera mencionarlos en el comité ni de árbitros, ni en el comité editorial, ni en nada, porque lo que publican son fundamentalmente libros o capítulos de libros que en ese sistema no tienen ningún tipo de validez. Entonces, finalmente empezamos a incluir algunas personas, no sé qué tanto consenso puede haber en eso. Es que pareciese que ese mecanismo de control de las revistas, porque usted ha hablado del crecimiento de las revistas, pero no ha mostrado el crecimiento en categoría de las revistas de historia, por ejemplo, que si lo revisa son la misma A1 de siempre, única, y recientemente la A2, no más. ¿No será que hay también un propósito del Estado de poder congelar los salarios de los profesores de las universidades públicas con estos nuevos sistemas de medición de los grupos y las revistas? Gracias. Le doy la palabra a Patricia primero. Gracias, muy gentiles. Bueno. Es por lo de primero las damas. Sí, están consideradas muy caballeros. Bueno, fíjense ustedes la coincidencia que las revistas que mejor posicionadas están en ISI y por ahí mismo en Scopus son de ciencias humanas. Curioso, ¿no? Son de psicología. Entonces uno dice, bueno, pues de todo lo que ustedes están diciendo tan importante, ¿qué hacemos con los psicólogos? Bastante positivistas. El otro que me genera curiosidad es el comentario del profesor, el tema de la cantidad de citas. ¿Sabe que yo no creo que es que no se leen? Yo creo que es que no se quieren reconocer. Yo creo que todos se leen con todos, para bien o para mal, para criticarse o para alabarse. Pero a la hora de ponerlo en papel y decir, me leí a este profesor, por bueno, por malo, por regular, les cuesta un trabajo terrible. Y entonces yo mejor no lo menciono, pero lo menciono, o sea, lo menciono tácitamente, porque obviamente me leí el trabajo, pero no le pongo el nombre y no le hago la cita. Eso cómo se interviene humanamente, técnicamente. Con un psicólogo. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Ahora, yo pregunto, ¿ustedes como profesores incentivan a sus estudiantes a que lean y citen lo que leen? ¿Siempre ha sido así? No, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que
cuando ya se vuelven profesores, doctores, no lo hacen? ¿Qué sucede? Que cuando ya se vuelven doctores dejan esa costumbre de citarse, esa buena costumbre de citarse y no lo mencionan. Bueno, no, son cosas que me generan los comentarios de ustedes, porque entiéndanme que yo lo veo además desde donde uno ve no solo al área de historia dentro de las ciencias sociales, sino que yo tengo que ver, porque mi oficio así me lo exige, todas las áreas del conocimiento. Entonces uno ve cómo, medianamente ve y se alcanza a dar cuenta de cómo se mueven y cómo generan redes, asociaciones, cómo se citan, cómo se mencionan, cómo generan ese nuevo conocimiento, cómo procuran hacerlo más visible y no menos visible, porque guste no se no, ustedes ya lo han mencionado, los indicadores existen, están dados y contra eso yo creo que es muy poca la lucha que se puede dar. ¿Qué es decisión de que se haga, profesor? Clarísimo, yo me acuerdo que un profesor de filosofía, vean, de repente está por aquí, me discutió como un año por el tema de una revista, que es que la revista, después de esta revista, la pared, porque no escribe y no hay nada mejor, que me la tienen que homologar y me la tienen que homologar derecho de petición y contraderecho, bueno, un año de discusión. Al año yo le dije, profesor, ¿usted tiene el teléfono del editor de la revista? Sí, llamémoslo. Y llamamos desde Conciencia al profesor, y dijo el profesor, ¿indexación? A mí, ¿y eso qué es? No, a mí no me interesa, nunca lo voy a hacer. Punto. Entonces se quedan los que ustedes ya dijeron. El uno dice que es muy bueno, el otro dice que no lo es. ¿Cómo se mide ese me gusta y no me gusta? ¿Es bueno y no es bueno? ¿Porque lo dice el uno o porque lo contradice el otro? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo dejo como por ahí. Bueno, yo voy a comenzar por hacer una confesión pública. Yo estoy situado en una posición muy discutible, una posición que podríamos llamar entreguista, resignada, sumisa o reformista. Y esta es una posición siempre muy crítica. ¿En qué sentido? Yo como director de la revista decidí someterme a las condiciones de Conciencias y jugarle a Conciencias a sus condiciones. Y ha ido bien. Tenemos la revista bien rankeada, ha tenido mucho más prestigio internacional, estamos recibiendo una cantidad de artículos de diversos países, rechazamos una cantidad muy grande de artículos porque los árbitros son duros. O sea, yo creo que la revista ha mejorado. Y el Departamento de Filosofía me reconoce que la revista está bien situada y que ha mejorado y que hoy está mejor que antes. Pero para eso tuve que someterme a las condiciones de Conciencia, y eso es una humillación, y la acepté. Lo que yo critico es que es reformista, es que las condiciones que nos van a poner no son razonables. Eso es lo que yo critico. Yo respeto a quienes se levantan y dicen no vamos a indexar las revistas, mandamos a Conciencia al diablo, nosotros nos manejamos por la academia. Eso me parece respetable. Es una visión heroica, revolucionaria, libre, y la respeto. Pero yo tengo una distinta. Yo dije yo voy a jugarme a Conciencia. Voy a someterme a las normas y voy a hacer todo lo posible, y si me piden que ponga aquí, lo pongo ahí, si lo pongo allá, mientras sean razonables o no sean absurdas. Pero lo que nos van a poner es absurdo, no por chauvinismo, no es porque yo no quiera, digamos, competir con revistas internacionales, es porque si a mí me van a evaluar, van a decir que tan buena es la revista por el número de citas que me hacen dentro de un conglomerado de revistas en el cual 90% o 95% son de habla inglesa. ¿Quién va a citar mi revista? Muy poquitos. Entonces yo siempre voy a estar en los cuartiles bajos, porque los gringos, porque los que escriben inglés, los australianos, no me citan. Eso no tiene sentido.
Yo no estoy nada, yo no tengo nada contra los australianos, ni contra los americanos, ni contra nada, sino que yo tengo una labor distinta que hacer. Nosotros en filosofía queremos hacer comunidad académica de habla hispana y portuguesa, porque ese es nuestro ámbito y nuestra labor. Entonces yo lo que pido es que no nos pongan a competir con lo que no nos tienen que competir. Ahora, si a mí me ponen yo acepto, estoy resignado, que me midan cuánto me citan, pero ¿quiénes? Los latinoamericanos, los españoles o los brasileños. Si ellos me citan y me citan bastante, o si me citan poco, me digan, no, es que a usted no lo cita nadie. Esto yo digo, sí, estoy mal. Estoy mal porque yo me sometí a las reglas. Porque no me citaron ningún brasileño, ningún argentino, ningún brasileño. Eso sí me parece bien. Y yo quiero jugar ese juego. Es un juego de resignación, de sumisión a las reglas. Pero lo que no quiero es que me cambien las reglas porque son absurdas. Es mi posición. Repito, es muy difícil de defender. No estoy dispuesto a defenderla porque yo sé que la resignación, la sumisión, siempre suenan mal. Pero me ha ido bien con la revista por ese juego y creo que la revista ha mejorado y creo que estamos haciendo una labor muy buena en lo que tenemos que hacer. Esa es mi postura. Bueno, muy breve porque ya todos estamos cansados. Creo que el profesor Díaz ha usado la expresión más clara, y es que las reglas a las que nos están sometiendo son humillantes, ¿no? Y los que nos hemos sometido y también nos ha ido bien es porque nos hemos humillado lo suficiente como para estar en esos rankings, en esas categorías. Creo que sí, sigue habiendo un problema de fondo, y es la falta de comprensión de parte de las entidades estatales que se dedican a la evaluación de estos temas, acerca de cómo funcionan las humanidades y las ciencias sociales. Es, digamos, el punto básico que yo rescataría acá, y precisamente pues llamo a que haya más diálogo también sobre eso. Voy a hacer unas referencias puntuales a preguntas directas que me hicieron. En primer lugar, en cuanto a la intervención del colega del Caribe, pues lamento un poco lamento que la observación que hice se haya interpretado pues en términos centralistas y también como si hubiera sido un llamado a coartar la existencia de revistas o a prohibir que se hagan revistas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Pues yo celebro también que aparezcan más medios de difusión del conocimiento, pero lo que me parece perverso es que estos medios de difusión del conocimiento, o lo que no me parece muy bueno, es que no surgen del mismo desarrollo de la disciplina. Es decir, no podemos ser tan optimistas de pensar de que hay esas cientos o miles de artículos y revistas que nos han mostrado ahorita en unas tablas. No podemos ser tan optimistas que eso esté directamente relacionado con un aumento en la calidad o en la producción de conocimiento real, ¿sí? Simplemente lo que yo notaba es que, desgraciadamente, yo pienso que esa proliferación de revistas, de artículos y de todo eso, ese aumento en la cantidad, se debe más bien a una respuesta que se da a las exigencias de acreditación que al desarrollo mismo de la disciplina y digamos, a las dinámicas internas del desarrollo de la disciplina. Por lo tanto, eso no está mostrando que realmente haya un avance, o eso estaría por evaluar más bien. Entonces, y ligo eso con la observación del profesor Acevedo, que pues, evidentemente la observación que yo hice puede tomarse de esa manera. Es una observación bastante ligera acerca de que no veo mucho avance en la disciplina, pero lo digo es en relación con la cantidad de textos que vemos. Hoy en día vemos muchos textos, pero realmente está por evaluar si efectivamente esos están produciendo conocimiento nuevo. Yo, por lo menos desde el campo en el que yo me muevo, que es el periodo colonial temprano, no veo avances significativos. Eso sí podría yo argumentar, pues, si tuviera mucho más tiempo, pero realmente creo que lo que se hicieron los historiadores nacionales colombianos en los años 60 y 70 es muy curioso que siga siendo válido. Y sigue siendo válido, ¿por qué? Porque no ha habido un avance realmente, porque lo normal es que ya esos paradigmas hubieran sido superados hace mucho tiempo y estamos muy atrasados en ese sentido, pero lo digo únicamente desde el campo en el que yo me muevo. Y finalmente quisiera comentar un asunto ligado con que yo
yo creo, a ver, hice una observación acerca de la exigencia de que las revistas sean semestrales. Tengo acá las normas de indexación de conciencia y efectivamente para que uno pueda estar, para explicarle a los colegas extranjeros, en la categoría más alta, la A1, dice la condición A1-2, dice tener una periodicidad mínima semestral. Esa es una condición necesaria. Originalmente nuestra revista Fronteras de la Historia era una revista anual y precisamente la convertimos en semestral para cumplir, humillándonos un poco, para cumplir esta exigencia, no porque el desarrollo de la disciplina nos haya llevado hacia allá. No sé cuál fue el proceso del anuario, que como les llamaba yo la atención, ya no es anuario. Y creo que tampoco, pues me atrevería a decir que tampoco fue por el desarrollo mismo de la disciplina, sino igualmente para cumplir con una exigencia que se nos hace, porque de lo contrario no podríamos estar en la categoría A1. Y pues tristemente ninguna de las revistas famosas a nivel mundial y que han hecho aportes al conocimiento podrían estar nunca en esa categoría. Muy rápidamente, conversando con la profesora Bonilla, a propósito del nombramiento de comisiones evaluadoras elegidas por pares para los organismos oficiales de evaluación, se me ocurre que como la cuestión de los criterios de calidad no es una cuestión que ya esté suficientemente, ni siquiera que se haya empezado a elaborar, me pregunto si erigir una comisión de los mejores investigadores de historia para elaborar esos criterios pudiera ser un incentivo para que los organismos de cada uno de los países de habla hispana y portuguesa pudieran llegar a constituir una comisión supranacional que pudiera poner en comunicación, en contacto, que pudiera discutir esos criterios para que las comisiones elegidas cada determinado número de años o cada año, en fin, según las políticas de cada organismo en cada país, tuvieran una legislación para abocarse a la evaluación de la calidad. Bueno, quería decir eso y en relación a la duda del colega, nosotros en México tenemos sueldos bajos en las universidades y en los centros universitarios, como el colegio, por ejemplo. Y entonces el Sistema Nacional de Investigadores nos apoya con, efectivamente, una beca, pero es una beca para una beca que se da de acuerdo con niveles y con la producción, sobre todo producción en términos de publicaciones, dirección de tesis y docencia. Pero profesor, por usted llevar el certificado de haber estado en este evento académico en su institución, ¿le dan una bonificación económica? Ni un centavo. Es el CONACYT y es del Brasil igual, y eso le da una puntuación para permanecer o salir del sistema de becas. Eso existe, aquí tranquilo que aquí los sueldos son igual, peores de bajos, pero sin la beca. Gracias. Bueno, ya son las 8 de la noche. Lamentablemente había otras personas interesadas. Pero ya son las 8. Yo creo que mañana tenemos toda una jornada de intervenciones. Todas las preguntas que quedan pendientes podemos seguirlas discutiendo. Venga, y para invitarlos a continuar en esta discusión, los invito a partir del 4 de septiembre a un foro virtual que vamos a abrir desde Conciencias para poner a discusión de todos ustedes, a la opinión, a las sugerencias y demás asuntos que consideren pertinentes de las nuevas condiciones que van a empezar a regir a partir de la vigencia, de la indexación de la vigencia del 2014. Entonces va a estar entre el 4 de
4 y 13 de septiembre para recibir allí todos los comentarios de la comunidad científica frente a estas condiciones. Gracias.